Hola estudiantes del séptimo grado, soy Romina, la profe de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Y el día de hoy vamos a aprender sobre los ecosistemas, un tema bastante interesante y veamos qué aspectos vamos a trabajar sobre este contenido. Hablaremos del concepto de ecosistemas, también sus características, componentes, tanto bióticos como abióticos, equilibrio en los ecosistemas, además de la conservación de los ecosistemas. Los propósitos de este material educativo son distinguir por sus características los componentes de los ecosistemas, además promover acciones que fomenten la conservación de los ecosistemas. Para avanzar con el desarrollo del contenido, vamos a analizar la siguiente situación problemática. Pasita vio en la historia de Instagram de Male unas fotos hermosas del fin de semana. Leyó en el epígrafe de la foto, disfrutando en familia de la belleza de los Urupé, limpio departamento central. Y les dio me encanta. Comentó que la próxima le invite para ir juntas para ver el ecosistema acuático. Y allí surgen algunas preguntas. ¿Qué tipo de plantas es el yacaré urupé? ¿A qué tipo de ecosistemas pertenece? ¿Por qué el yacaré urupé es importante para el ecosistema? ¿De qué manera podemos contribuir a la conservación de esta planta acuática? Para poder profundizar sobre lo que Pasita acaba de ver en el estado de Male, vamos a avanzar con el desarrollo del contenido. Primeramente vamos a hablar del concepto de ecosistemas. Veamos, los ecosistemas son sistemas biológicos formados por comunidades de organismos vivos. A estos organismos vivos también se los conoce como biocenosis. Allí están presentes, por ejemplo, las plantas, los animales, incluso nosotros los seres humanos, que ocupan un medio físico. ¿A qué se refiere el medio físico? Al biotopo, es decir, todo lo que no tiene vida, pero permite que haya vida en los ecosistemas. Y de ello vamos a hablar más adelante. Vemos aquí en la imagen que el yacaré urupé es propio de ecosistemas acuáticos. ¿Por qué? Porque es una planta acuática. También tenemos que hablar de otro concepto muy importante, de la ecología. ¿Qué es la ecología? Es la ciencia que estudia las relaciones que hay entre los diferentes seres vivos, entre sí y también en su entorno. Algunas características que presentan los ecosistemas veamos a continuación. Se caracteriza principalmente por la presencia e interacción constante de dos factores principales. Por un lado tenemos a los componentes bióticos. Había mencionado que son todos aquellos organismos vivos que forman parte de los ecosistemas. Entre ellos se encuentran las plantas, los animales y nosotros, los seres humanos. Y a la vez estamos en interacción constante, es más, dependemos de algunos componentes no bióticos o componentes abióticos, como por ejemplo el agua, el aire, la luz solar. También podemos mencionar aquí que el yacaré urupé que Male había mencionado al inicio de la clase es un tipo de componente biótico porque es una planta que tiene vida. A continuación veremos algunas características de los componentes bióticos. Vemos aquí en pantalla que abarca todos los seres vivos. Vuelvo a reiterar, hablamos en este caso de las plantas, los animales y nosotros los seres humanos. Tienen diferentes formas de reproducción. Por ejemplo, este organismo se reproduce a través de huevos y hay otros organismos que se reproducen de manera distinta y más todavía en el caso de las plantas que tienen variadas formas de reproducción. Presentan relaciones inter e intraespecíficas. Cuando hablamos de una relación interespecífica, cuando se tratan de relacionamientos que se dan entre especies diferentes que habitan un mismo ecosistema. Y hablamos de relaciones intraespecíficas cuando nos referimos a la relación que se da entre individuos de una misma especie que está habitando un mismo ecosistema.
También poseen capacidad de adaptación. Vemos, por ejemplo, aquí el conejo que está habitando un ambiente bastante frío. El conejo sabemos que puede también habitar ambientes cálidos. Entonces, esa es una adaptación que presenta esta especie. Vemos otras características, pero en este caso corresponden a los componentes abióticos. Son componentes que no tienen vida, pero sí son esenciales para que haya vida en el planeta. Por ejemplo, estamos hablando del suelo, de la luz, del agua, de las rocas. Influyen en el crecimiento y expansión de los organismos, dependiendo de qué tipo de recurso necesite el organismo para poder desarrollar o habitar un ambiente exclusivo. Entonces, de esa forma incide en el crecimiento y la expansión de los organismos. Podemos decir también que determinan la forma de vida de los organismos de un lugar. Por ejemplo, podemos observar allí un ambiente acuático. Existen organismos que solamente pueden habitar en el fondo del mar, en el fondo de los océanos. ¿Por qué? Porque es allí donde se reúnen las características principales del ambiente en donde esos organismos pueden habitar. Vemos también que estos componentes abióticos son modificables por los seres vivos. Especialmente nosotros los seres humanos podemos alterar, podemos interferir en cuanto a la disponibilidad de estos componentes abióticos para los demás seres vivos. Otro aspecto muy importante guarda relación con el equilibrio en los ecosistemas. Este equilibrio ocurre cuando se dan determinadas condiciones ambientales estables, en las que los diferentes organismos que en él habitan tienen un tamaño poblacional y unos hábitos alimenticios que se mantienen constantes. Por ejemplo, vemos aquí un ecosistema acuático en el que interactúan los diferentes factores abióticos, la luz solar, el agua, el aire, y también podemos observar el relacionamiento que se da entre los diferentes organismos en cuanto a la alimentación. Vemos aquí que no puede haber más presa o no puede haber más depredadores y menos presa, porque en ese caso uno de ellos se vería afectado. También vemos aquí la intervención humana, de la forma en que nosotros utilizamos los factores bióticos que nos brinda la naturaleza, y de todo ello depende el equilibrio de un ecosistema. Por otra parte, mencionamos la conservación de los ecosistemas. Mencionamos aquí que el primer paso para poder ser parte de la conservación de los ecosistemas es comprender y ser conscientes del problema que hay, qué tipo de problema ambiental se está dando. Y el segundo es crear conciencia a través de la educación ambiental. Por eso, en las escuelas, aquí en el 7º grado, estamos aprendiendo sobre los ecosistemas, cuáles son sus componentes, cuáles son sus factores y la forma en que le debemos cuidarlos. Ahora llegó el momento de evaluar cuánto hemos aprendido, y para ello tenemos algunas actividades. La primera actividad dice: escribimos la palabra bióticos o abióticos según las características presentadas. La primera característica dice: son aquellos que tienen vida. Nos estamos refiriendo a seres que forman parte de los componentes bióticos, y escribimos dicha palabra aquí. La segunda característica: poseen variadas formas de reproducción. Nuevamente nos referimos a seres que tienen vida y escribimos bióticos. La tercera característica: son componentes físicos del medio ambiente. Nos estamos refiriendo al agua, la luz, el suelo, y estamos hablando en ese caso de componentes abióticos. Por último, influyen en el crecimiento y expansión de los organismos. Nuevamente, no estamos hablando de organismos que forman parte de los bióticos, sino que estamos hablando de los componentes físicos. Por ello escribimos aquí la palabra abióticos. A continuación tenemos otra actividad. Contestamos con B si es verdadero o F si es falso. El primer enunciado: la luz, el agua, el aire, el suelo y las rocas son componentes bióticos de un ecosistema. Sabemos que el agua, el aire
la luz y el suelo no tienen vida, por lo tanto son componentes abióticos. Entonces este enunciado es falso. El siguiente enunciado. Los componentes abióticos no interfieren con la forma de vida de los organismos que habitan un lugar. De acuerdo a lo que hemos trabajado en el desarrollo de la clase, podemos decir que este enunciado es falso. ¿Por qué? Porque sí, la cantidad de luz solar, la calidad del aire, la calidad del agua sí interfieren con el desarrollo de diferentes formas de vida. Una de las formas de crear conciencia sobre la conservación de los ecosistemas es la educación ambiental. De esto habíamos hablado ya casi al final de la clase y podemos decir que es un enunciado verdadero. Cuando más educación ambiental haya en la sociedad, más conservación de los ecosistemas se podrán llevar a cabo. Por último, llegamos a la parte del resumen. Vamos a replantearnos, retroalimentar todo lo que ya hemos trabajado durante el desarrollo del contenido. Para ello vamos a observar el siguiente esquema. Nuestro tema principal trata de ecosistemas. ¿Qué es un ecosistema? Son sistemas biológicos formados por organismos vivos que habitan un ambiente físico. Podemos decir que su característica principal es que se componen de componentes abióticos, seres con vida, y componentes físicos que también se conocen como los componentes abióticos. El equilibrio ocurre cuando existen condiciones ambientales estables para todos los seres vivos. Y también podemos hablar de que la conservación de estos ecosistemas se da cuando hay una educación ambiental planteada desde las escuelas o desde otros ámbitos. De esta forma, llegamos a la parte final de la clase. Y recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Nos volveremos a encontrar en una próxima clase.